Tottenham fue un equipo que en los 2000 ya estaba reestructurado y ya no pensaba con pelear el descenso. Hoy Tottenham es el 9º club más rico de Europa y la está pasando mucho peor que en todas estas épocas en relación al descenso. Sin duda que no era esperado al momento de contratar un técnico con contrato hasta final de temporada, el hecho de cortarlo, creo que sin llegar siquiera a la mitad de lo estipulado, porque quedan 7 fechas y dirigió 5 partidos, o sea, menos de la mitad de lo que debería haber dirigido y se tuvo que ir. Creo que a nivel futbolístico el equipo nunca dio respuestas. Era un plantel que en general se notaba mucho lo que necesitaba, o un empujón anímico o una reestructuración futbolística, y la verdad que Tudor no le pudo poner su impronta a ninguno de estos dos aspectos. Sí, y sobre todo cuando parecía que lo estaba haciendo, se destruyó todo con ese partido contra el Nottingham Forest, porque tuvo una buena semana entre el empate que sacó en Anfield y la victoria contra el Atlético de Madrid en la vuelta por Champions, donde hubo buenas sensaciones de fútbol en un partido contra el Atlético y también como de empuje, de ánimo en ese partido en Anfield. Pero después, cuando jugás el segundo tiempo que jugaste contra el Nottingham Forest, no hay nada que te salve. Y sobre todo me parece que también es algo que se dieron cuenta internamente de que ya está, ya no va para más. El empuje fueron esos 2 partidos y se desplomó en el primer partido importante que tenías que ganar. Ya se volvió a caer todo. Es que encima creo que te podés aferrar a una carta que hoy por hoy vale mucho. El Tottenham no le sobran puntos y hay un factor, el New Manager Bounce, que en la Premier League se valora un montón, que es el hecho de traer un nuevo entrenador y que en los primeros 2 partidos o en el primer partido te saca un resultado simplemente por el hecho de cambiar algo en el vestuario. Y esto al Tottenham le puede llegar a valer como carta fundamental, porque si bien hemos mencionado la mala dinámica, la poca distancia que hay en esta brecha numérica por el descenso, sí, pero la realidad es que tampoco está tan lejos de salvarse. No, a día de hoy tampoco está tan cerca de meterse en la zona roja, porque es un puesto y un solo punto el que lo distancia del West Ham. Y a día de hoy es, como decías, quizás el último respiro que tenés en la temporada como para arriesgar a llamar un nuevo nombre. Y en Tottenham sonaron primero Roberto De Zerbi, del que vamos a estar hablando, porque era el que más tenía contemplado, pero pensando en el verano, pensando en la temporada siguiente, al igual que Mauricio Pochettino, que tenía ganas de reunirse por lo menos con el club para tantear la situación, pero sonó, lógicamente, John Dyche, que lo dijimos acá en el programa, Adi Hüller, el ex Mónaco, y una danza de nombres ya más relacionados a Tottenham de Harry Redknapp, Glenn Hoddle, Tim Sherwood, Chris Hughton y hasta Ben Davies. Llegó a sonar así como una alternativa de esas de, bueno, la tiro a ver qué onda. En un momento hay informaciones a veces que salen que decían de Cuti Romero, pero eso claramente no. Quizás lo de Ben Davies tenía un poquito más de sustancia, pero la verdad que la cantidad de nombres que pasaron eran quizás más relacionados a esto de que se le criticaba a la contratación de Igor Tudor, que no era alguien de la casa o alguien que conociera la Premier League. En Roberto De Zerbi tiene algo de eso, porque es alguien que tiene experiencia en Premier League, pero sabemos la cantidad de conflictos también que tiene y lo delicada que es la situación que agarran Tottenham. Antes de hacer foco en De Zerbi, quiero destacar la nula coherencia que hay entre los nombres mencionados, porque no podés apuntar a Dyche y a De Zerbi en una misma búsqueda porque son técnicos de estilo distinto, de forma de ser manager distinta, porque De Zerbi es un tipo muy directo, muy agresivo en la comunicación con sus deportistas y también de contrastes. O lo amás a De Zerbi o lo odias como jugador y te terminás yendo de club. Y Dyche es un poco más pragmático también de hacer grupo, de tratar de sacar lo mejor de cada perfil. Y la verdad es que no le encuentro la vuelta, mucho menos si ya incluimos en la bolsa a Ben Davies, jugadores claro, ya actuales. Es una característica en Tottenham que saltó de Antonio Conte a Ange Postecoglou, y como Ange Postecoglou no tenía plan B, trajeron a Thomas Frank, que bueno, era como supuestamente un tipo adaptable. Sí. Y como que siempre se va buscando en el próximo entrenador la falla del anterior. Y la verdad que así no se conduce bien un club. Y así está Tottenham a día de hoy, porque está el dato ese que es increíble, que Tottenham ha despedido más entrenadores en este último tiempo que las victorias que ha tenido local. Es grave porque encima el parámetro de tiempo es enorme, desde mayo del año pasado. Y yo te complemento el dato. Las últimas 2 victorias fueron en este tramo, ¿no? Pero la tercera, digamos, si nos vamos a remontar una más atrás, fue contra Southampton en abril. Y si vamos una más atrás es contra el Manchester United de ese mismo año, pero la anterior, digamos la quinta, mirando para atrás, victoria de local por Premier de Tottenham, fue en la fecha 5 de la temporada anterior contra el Brentford. Es gravísimo. Gravísimo. O sea, prácticamente 1 año y medio para sacar ese número 2 de ventaja entre técnicos despedidos y victorias como local en condición liguera. Obviamente con el asterisco de que en Champions le fue muy bien, en Europa League también. También Europa League, sí. Pero la realidad que
no podemos dejar pasar el hecho de estas 2 malas temporadas de Tottenham a nivel de Premier League. Te puede pasar una vez, sí, saliste campeón de Europa League, pero el segundo año ya no es excusa. Además, sí, y sobre todo con como todas las contemplaciones que tenía esa temporada de la cantidad de lesiones, de un mercado de fichajes que no había sido bueno, y también el componente de que ya ha entrado la segunda parte de la temporada, realmente se tiró la Premier League y se enfocó 100% a la Europa League. En este caso es todo lo contrario, se tiró la Champions League y se enfocó 100% en la Premier League, y los resultados están siendo aún peores. Por eso Tottenham llega a la conclusión de que el entrenador que lo tiene que salvar es Roberto De Zerbi. Le va a firmar un contrato por 5 años más y lo va a hacer, según dijo David Ornstein, uno de los mejores pagos de la liga. Y esa es la respuesta de Tottenham a día de hoy. No es una idea brillante, sino poner la plata por lo mejor que se pueda encontrar y esperar que justamente lo que más tenés, que son recursos y jugadores, con un entrenador mejor puedan sacar su mejor potencial a falta de 7 fechas. es muy poco el tiempo, y también De Zerbi lo tenía bastante claro porque su posición era estricta. No quería tomar el cargo en esta altura de la temporada, pero ya sabemos que la plata hace cambiar algún tipo de decisión. Y como bien decías, la clave, según lo estipulado por, creo que Ben Jacobs tuvo la exclusiva en esta mañana, de que este nuevo acuerdo contractual, el beneficio a la extensión de contrato y un bonus, si no me equivoco, por la permanencia, me parece que a De Zerbi le cayó como un plato bastante tentador, ¿no? Porque es un técnico que a nivel jerarquía está más que preparado para salvar a Tottenham del descenso, el posible descenso, y también cómo puede dar vuelta a todo, porque si vos esquivás esta bala, ya después, en la temporada siguiente, sin presión de competir en Europa, simplemente tenés que decir, bueno, listo, vamos a devolver al equipo al top 8. Y creo que hasta para el aficionado de Tottenham, una temporada sin sobresaltos, con rendimientos coperos normales a nivel local, y una temporada, lo dicho, en liga de séptimo, sexto puesto, te acomoda muchísimo y no pasa como algo malo, sino más bien como una mejora de estos 2 años muy, muy negativos a nivel Premier League. Lo que pasa que es difícil, en el contexto que está Tottenham hoy, realmente pensar en la temporada que viene. O sea, lo que quedan son 7 finales, como dijo el Cuti Romero. Esperemos que la juegue el equipo y el capitán y todos como lo son, porque Tottenham se juega el descenso y es realmente un abismo, un escenario y el otro, ¿no? Sí. Para la temporada que viene. Tottenham es un equipo que no desciende desde 1977, fue su último descenso y fue como un rebote muy rápido porque ascendió a la siguiente temporada y fue justamente el año después del Mundial de Argentina del 78 donde compró a Ardiles, compró a Ricky Villa y años después, en el 81 82, estaba saliendo campeón copas, de ¿no? la FA Cup. Y después, en los 90, es verdad que tuvo 2 temporadas donde estuvo muy cerca del descenso. Era un equipo que un club que institucionalmente estaba merodeando esa zona de mitad de tabla, mitad para abajo, entonces se entendía. En la 93-94 tuvo irregularidades financieras y le costó una deducción de puntos y exclusión de la siguiente edición del FA Cup, pero pudo apelar y eso se lo sacaron, le pusieron una multa económica, pero quedó muy cerca hasta las últimas fechas del descenso. Lo mismo le pasó en la 97-98, que llegó Jürgen Klinsmann, que volvió al club y metió 9 goles en la última mitad de temporada y lo salvó básicamente el equipo con esos goles. Y después ya en el 2003-2004 estuvo cerca de la zona de descenso, pero no tan apremiante como estos 2 años. Ya de ahí en adelante Tottenham siempre fue un club que en los 90 estaba en una situación complicada. Después justamente del traspaso de Alan Sugar a Daniel Levy se empezó a reestructurar en los 2000. En el 2004 llega Martin Jol y pasa de ser ese equipo de mitad de tabla a ser un equipo ya que clasificaba a Europa repetidas veces, gana una copa ahí en 2008, después llega Harry Redknapp y se queda hasta el 2012 y clasifica por primera vez a Champions. O sea, Tottenham fue un equipo que en los 2000 ya estaba reestructurado y ya no pensaba con pelear el descenso. Hoy Tottenham es el 9º club más rico de Europa y la está pasando mucho peor que en todas estas épocas en relación al descenso. Para mí la figura del estadio representa un montón de cosas. O sea, un posible descenso de Tottenham implicaría que Inglaterra tendría a sus 2 mejores estadios sin competir en la Premier League, porque Wembley no lo tiene ningún club y el estadio de Tottenham, que es el más nuevo, jugaría en Championship. Entonces sería realmente catastrófico. Sí, y para Tottenham, lógicamente. Sí. Creo que en esto de tener el estadio y tener como una economía muy sustentable, creo que no sería como el caso de otros clubes, que lo vemos con el Leicester, que fue el último así grande o inesperado descenso, que está a día de hoy mucho más cerca de la Ligue 1.
Creo que sería una situación lógicamente muy distinta por la dimensión del club y también por el tipo de economía y de negocio que es el Tottenham. Pero ¿sabes? Un dato curioso, en esa 2003-2004 donde Tottenham estuvo cerca de descender, descendió Leeds justamente. Mirá. Junto a Leicester y Wolves, ambos tres tuvieron 33 puntos esa campaña. Y en una nota de Stuart James de The Athletic mencionaba 3 casos de clubes grandes y descensos grandes en este siglo, y el primero que mencionaba es este del Leeds, que en el 2001 jugó la semifinal de la Champions, o sea, 3 años después de jugar contra el Valencia en esa semi de Champions, y había tenido top 5 en 5 temporadas consecutivas de Premier en los 90, principios de los 2000, por gastos excesivos, malos manejos financieros. Tuvo el descenso, que bueno, fue quizás marcadamente en este siglo el primer gran descenso de un club como Leeds. Y muy afectado por lo mucho que tardó en volver. Sí. Porque vamos a seguir profundizando en otros equipos, pero de todos los demás, Leeds es el que realmente más la padeció, porque hasta incluso llegó a pisar la tercera división. Ese efecto rebote que mencionabas hace un rato no fue tan prolijo. Y recién volvió en el 2020 a Premier League, en el medio otro descenso más. Entonces lo puso en un ambiente bastante caótico y que realmente, lo podemos decir, nunca volvió a esos estándares el Leeds. No, obviamente. Justamente acá en esta nota lo que intentaban hacer era compararlo y llevarlo un poco a la situación de Tottenham, ¿no? Y los protagonistas de Leeds hablaban de que sentían un poco la situación que está viviendo Tottenham en ese momento, porque es en un club grande, digamos, cuando te va mal es la exigencia del hincha y de que se te pone en contra porque te va mal. No es lo mismo, lo ejemplificamos ahora con el West Ham, ¿no? Que está Claro. 18º y está empujando y está peleando por las copas y es como que está en un espíritu totalmente distinto al de Tottenham, y lo que ejemplificaban los jugadores de Leeds y también de Newcastle, que es el próximo ejemplo en 2009, es que justamente se siente como esa presión de que no hay una unión ahí entre la gente y los jugadores, lógicamente. Definitivamente a tener en cuenta para lo que viene esos ejemplos. Estaba el caso del Vila también, Sí. en los últimos años, que en ese caso, bueno, sí, se hizo un poco extenso, porque si no me equivoco, fue en la 15-16 que se consumó el descenso, y recién en la 19-20 fue la primera temporada de Premier League. Para un club de calibre del Vila fue mucho tiempo, y hasta incluso esquivaron la bala de esa final de los playoffs que tanto se ha hablado, la batalla por los 100 millones y lo que implica el ingreso en Premier League, pero la realidad es que estamos en una época que afecta un montón. Lo hemos visto en casos como Leicester, o sea, clubes Claro. de primer nivel o segundo escalón, si sacamos a los que pelean por el título, que después están desacomodados completamente para volver a las luchas por la Premier League.